Entonces ya, dale. Ah, hay tantas cosas, güey, como que son nuevas, entonces no sé por cuál empezar. ¿Qué onda, Francisco? Gracias por venir otra vez. Bueno, No, ya por sabes, estar aquí aquí apoyándote conmigo siempre, bro. con mi proyecto de Uniendo Horizontes. ¿Qué hora es? Son las 4. Eh, gracias por venir. Aquí estamos en Carto Inc., un lugar nuevo donde se graban podcasts. Supe de ellos creo que a través de un compa, un exalumno que le dicen Bofek, creo. O le decían Okey. así. Y ya vi que puso eso. Ay, no, Miguel Ángel. Miguel Ángel, uno que hace videos. Sí, pues por Miguel Ángel. Entonces, por ello supe y se me hizo interesante que hicieran esto. Entonces, los contacté y está curado aquí. El sonido está súper No, está otro nivel. simón, ¿no? Eh, y hoy es domingo, entonces te tocó tráfico. No, la verdad que no. Ok. Agarro vía rápida y rápido. ¿En qué Yo vivo parte? cerca del centro, ahí en Ok, Denver. ok. Iba a agarrar yo vía rápida, pero dije, no, capaz de que hay mucha gente queriéndose regresar a Estados Unidos y me viene por acá atrás. Okey. Y ya por fundadores. Y también bien leve el tráfico. Bueno, Francisco, tengo rato que no hago ningún podcast, ninguna entrevista con todo este show que ha pasado. Okey. Creo que el último que hice fue sobre un compa Kool-Aid y lo hice afuera, allá afuera de mi casa, Okey. y había una construcción. Y cada rato se escuchan acá martillazos, no, ta, ta, y esto no funciona. No, Tengo que buscar otra manera. Tú también tienes un podcast que se llama, tengo 2. De hecho, tengo 2 podcasts. ajá, Uno, el primero que empecé es el de diálogos de artes marciales, ajá, y el segundo es Tijuana Experience. ok. Y esos lo haces desde donde, Los hacía presenciales ajá, en mi escuela de karate ahí en el centro, ajá, y entonces sí había algo así como lo que tenemos ahorita. Pero, pues, con esto del COVID se ha dado obviamente ya no son presenciales, pero manejamos ya sea Zoom o ya sea Facebook. ok, Hoy hice uno por vía WhatsApp. ujú. El audio, pues, no es tan bueno comparado con lo que tenemos aquí, pero Ujú. entonces ya me diste una buena idea y ahorita terminando, Vamos a cotorrear más con tengo una estos. charla con los ingenieros acá. Sí, ya sé. Eh, pues primero voy a platicar primero, o te voy a preguntar sobre el karate, Ujú, porque creo que fue lo primero que experimentaste en tu vida antes que los podcasts. sí. Entonces, ¿cómo, o sea, que practicas más bien las artes marciales o hay nomás un estilo de artes marciales al que te dedicas? ¿O con cuál empezaste, güey? Porque Ujú. yo creo que empezaste de morro o qué. Sí, empecé de morro, tendría 10 años. Ajá. Viene la influencia de mi mamá y mi hermano mayor, Ujú, que él entrenaba karate japonés ujú, ahí en el gimnasio Silvestre, que era uno de los pues no había muchos gimnasios antes, ujú. entonces mi hermano tiene ese pasado. Entonces mi madre, me empecé a alocar un rato a los 10 años y a ser un poquito más, pues más travieso, más inquieto, y mi madre dice: "¿Sabes qué? Vamos a buscarte un gimnasio, un karate", ¿no? Ajá. Yo le dije: okey, perfecto". Yo tenía 10 años, ¿Cuántos años tenía tu carnal más grande? mi ¿Cuántos años hermano me tenía lleva Guerra? 18 años, entonces Entonces tú sí, tenías 10 y él tenía 28. ajá. Ok. Y, y yo dije: ¿sabes qué? Sí, sí voy a hacer eso". Lo que me sorprende ahorita es que a los 10 años yo, con uno de mis mejores amigos de esa época, agarramos y nos fuimos al centro y fuimos a buscar diferentes escuelas. Ujú. Pero, pues, teníamos 10 años, o sea, Sí, era sí, sí. como mi amigo Ricardo, y fuimos a por lo menos a 5 diferentes gimnasios, Ajá. y no nos gustó, la verdad, no nos gustó ninguno, nos llamó la atención, creo que 2 Ujú. y dijimos: "No, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar en este". Y entramos los 2. Y cuando llegaste a aquellos, como cuál fue que menos te gustó y por qué no te gustó? Había uno ahí en el centro todavía, ya no está, era taekwondo, y Ujú. era un maestro que era coreano, no me acuerdo bien el nombre del maestro coreano, pero eran muchos gritos, y los niños estaban todos así como que muy inquietos y nada. Yo ahorita que recuerdo digo, pues tenía 10 años, yo era un niño todavía, ¿no? O Ujú. sea, pero yo ya pensaba más adelantado.
y fuimos a ver otro que está ahí también, ya no está tampoco en el centro. Y era Kundolama del maestro Rigoberto López, pero el maestro que estaba ahí, no recuerdo bien su nombre. Y no nos gustó porque decían mucho sole y decían, ay, había muchas ¿Mucho como qué? mucho sole. Es un saludo que ellos tienen y, Ajá. y, y para todo era sole, sole. Y, no nos gustó. Volteamos mi amigo y yo así como que, nah, esto tampoco. Chale. Ajá. Y después fuimos a otro que era el Kempo. Yo obviamente ya ahorita los conozco a todos Ujú, porque pues ya estoy involucrado por más de 33 años que llevo en esto. Y fuimos a ver otro que era ahí enfrente del parque, todos por el área del centro, porque ujú, pues era lo cercano a mi casa. Y tampoco nos gustó, estaba muy oscuro, había puros adultos, no había niños en esa clase. Y después nos fuimos al gimnasio del maestro Ramón Yucupicio en la colonia Francisco Villa, ahí cerquita de donde está pues está mi casa y es también cerca del centro, o sea, no está lejos. ujú, Entonces nos convenía mucho por la distancia de nosotros. Y ahí fuimos a una clase de niños y estaba lleno el gimnasio y dijimos, aquí es. ujú, Y entramos, no me acuerdo bien la fecha, pero va a haber sido en junio, julio, eran vacaciones. ujú. Y de ahí, desde ahí, me, me engrané desde niño. Y cuando ibas a estos lugares, ¿preguntabas, hablabas con el Sí, profesor o el preguntábamos máster? nosotros, mi madre me dijo, nomás investiga cuánto cuesta y cuántas veces vas a ir a la semana Ajá, y tu horario. Y ujú. yo, que esas eran las tres Sí, preguntas que sí. hacía. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué días vamos a venir? ¿Y cuál es el horario? Ajá. Y todos preguntamos, o sea, a todas las partes donde fuimos nos dijeron, pero te digo, ahorita se me hace bien raro porque, pues yo, por ejemplo, cuando tengo mi escuela, nunca ha llegado un niño de 10 años a preguntarme todo eso. Siempre viene la mamá o el papá o la tía o Ujú. la abuelita, ¿no? ¿La Y, abuelita? ajá, sí, no, la abuelita también. Pero nunca han llegado niños de esa edad. Ajá. Y me ha tocado, lo más random que me ha tocado es personas o muchachos ya de 21 años que llega la mamá a preguntar por él y yo volteo y yo siempre hago las preguntas para incomodar al muchacho, ¿no? ¿Y cuántos años tienes? No, pues 20. Y todavía tiene que venir tu mamá, o sea, es como, Ajá. me sorprendo, pero Ajá. yo ahorita que empezamos a hablar de mi trayectoria, pues a los 10 años era yo muy independiente, siempre Simón. fui muy independiente. Que ha de haber sido como en mediados de los 80, ¿no? Yo creo. Sí, 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 ¿no? sí, 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 Simón. 84, 85 fue cuando Sí, yo Simón. empecé. Okey. Y empezaste entonces porque tu mamá vio que estabas un poquito inquieto, y yo creo que te peleabas mucho en la escuela, ¿o no? Sí, ¿O sí hubo una sí? etapa ahí donde ¿Pero a sí, los 10 antes o después del karate? era antes del Okey, karate. okey. Como Entonces que mi madre así como que ya para que alguien te ponga unos madrazos o que te ajá, calme un rato, te vamos a poner al karate, ¿no? ajá, Porque mi hermano no, yo no estuve en esa plática, pero mi hermano le había dicho, ¿sabes qué? Ya que le pongan unos trancazos y se va a calmar. ujú, Esa fue la teoría de mi mamá, ¿no? Pero pues ya una vez que entro, me gustaron los trancazos. Entonces ajá, hubo un buen rato, en una buena etapa de mi carrera ahí de karate, donde no había nadie que nos ganara, ¿no? O sea, ajá, éramos muy buenos para pelear y muy, muy braveros, éramos muy braveros. ujú, Entonces mi maestro en ese entonces tenía una buena camada de niños, éramos fácil ujú, unos 25, 30, donde todos éramos buenos peleadores, o sea, ujú, nadie nos dejábamos. ujú. Estuvo bien, Sí. yo me acoplé de volada. Y entonces, tu mamá te mete el karate para que te pongan unos trancazos, para que te calmes, y ¿pero en la escuela te llegaste a calmar un poco más? ¿O Sí, 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 como que guardabas esa energía como para el karate? ¿O ya sí, la enfocabas o qué onda? ya la enfocaba, Sí. ya la enfocaba tuvimos un maestro, ya falleció hace poco, y tuvimos un maestro muy duro, muy, muy exigente, muy estricto, Ujú. y nos salíamos súper cansados. O Simón. sea, salíamos cansados, salíamos motivados y siempre queriendo aprender más, ¿no? Ujú, Y te digo, éramos un buen grupo, hice muy buenas amistades y había mucha competencia hasta en la clase, pues. ujú. O Sí, sea, Simón. eso estuvo muy, 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 interesante desde esos principios de mi carrera de karate. ¿Y cuánto duraste en esa escuela? Duré como 7 años, 8 años casi. Ujú. Hasta Como los 17 años duré ahí. y ahí estuviste entonces entrenando, y Ujú. también, ¿qué tipo de karate era? ¿O qué tipo de Era, arte marcial? era, era karate coreano, Tang Ajá. Sudo. Okey, de acuerdo.
¿Alguna particularidad de ese? Yo nunca he hecho ninguna arte marcial, entonces. Al principio, pues, no lo conocía, no sabíamos nada, ya conforme fuimos entrenando, yo fui investigando, siempre he sido de las personas que me gusta investigar lo que hago, y Ujú, entonces, el maestro tenía un manual que te daba cuando entrabas y lo leí, y ya después empecé a hacer comparaciones con el karate, japonés, que es lo que más se conoce por ujú, karate, y este karate era karate coreano, Tang Soo Do. ujú, Y entonces, hay mucha historia de ese karate, ujú. entonces estuvo muy bien. Pero una particularidad así que dijeras: "Ah, esta onda no lo tienen en otros", o es Mm. como algo que lo hiciera diferente, no sé. Sí, es más pateo, es Ah, algo okey. más como tipo taekwondo. Ah, okey. En Corea se dividen, son 3 originales supuestamente, el taekwondo, tang soo do y el warrando, Ujú. que es la combinación de los 2, que es el primer estilo que se hizo coreano. Okey, okey. Pues, Y era un este en poco particular, tang soo do, se define como puede tener 75% más piernas ujú. que manos, se usa más pierna, Okey. más la patada. Órale, Simón. Y después te saliste de esa escuela que a los 17 ya estabas terminando la prepa, ¿no? O estabas por terminar, bueno, no sé, a lo mejor Sí. estabas empezando. No, ya estabas casi de salida. Ah, okey. Tengo mi fecha de nacimiento es media rara, y entonces siempre fui adelantado Ah, okey, un okey. año en la escuela. Ajá, Entonces, era siempre el más chico del salón. ya. Entonces, a los 17 yo con un amigo, con un muy buen amigo, todavía lo veo y todo, me invita una vez a un torneo en San Diego, Ujú. y me fui sin permiso de mi maestro. Mi maestro no le gustó mucho eso que anduviera de rebelde, y me gustó mucho la competencia ya, o sea, era otro nivel. Pero a ver, para este tiempo, ¿ahí en la escuela ya tenían competencias con otras escuelas? ¿O cómo era? Sí, ¿O dentro de ahí en la misma escuela? ¿O cómo se manejaban? ¿Cómo se manejan, güey, las competencias pues de artes? las competencias las organizan las diferentes escuelas, ¿no? Los Ujú, diferentes gimnasios. ujú, Y en ese entonces, en el 85, había por lo menos 5 o 6 torneos más o menos decentes. Había uno muy grande que era el que le llamaban el Mundial de Tijuana. Y, yo me acuerdo que a los 3 4 meses, desde que empezamos a entrenar, ya fuimos a nuestro primer torneo. y en los torneos, ¿cuál era el objetivo? O sea, ¿cómo ganas por puntos? ¿Ganas por knockout o qué? En ese entonces había nada más 3 competencias, era catas o Ajá, formas, ajá, había peleas ajá. y armas. Y No existían. pelea okey. Armas es como una kata Con un bo o con una espada, con con arma. una ajá, Okey, con okey. una katana. Y en las peleas, ¿ya entraste tú a las peleas de volada también? Sí. Y en las peleas que son hasta ciertos puntos, ¿cómo se Sí, manejan? antes se manejaba un sistema que se le llama point fighting, que es de Ajá, puntos. ajá, Antes se usaba patear a los bajos, golpear el estómago, golpear en la cara, y dependiendo tu nivel y tu grado, ajá. era como te permitían el contacto. Ya, Por ya, ya. ejemplo, yo competí de cinto naranja, y en nuestro karate entrenábamos muy duro y muy fuerte el contacto. Ujú. En mi primera pelea, yo golpeé mucho al niño en la cara y me descalificaron. Okey. En kata creo que gané tercer lugar, entonces para mí fue como que, súper bien, ¿no? El primer Ajá. torneo que voy y gano era como Simón. muy buena participación. Y de ahí ese mismo torneo te va motivando a los demás, ¿no? Y a mi maestro le gustaba competir. Okey. Era muy estricto, te digo, era muy duro. Peleábamos más light o menos contacto en los torneos. Ujú. Era muy seguido que a los participantes de nuestra escuela nos descalificaran por exceso de contacto. Eran los Cobra Kai. Ajá, casi, 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 casi. Oye, y cada escuela, si tiene un diferente estilo, pues, supongo que todos los estilos eran permitidos, entonces. Sí, se le llaman torneos sistema abierto, Ajá, cualquier escuela puede ir, siempre y okey. cuando el niño tenga la edad y tenga más o menos el mismo tiempo, Ujú, aunque había muchas veces que los maestros sí se aventaban sus mentiras en el aspecto de que si un niño era no tan bueno, ujú. lo bajaban de grado o decían: "No, sabes que no tiene tantos grados", Sí, sí, y claro. por con tal de que el niño ganara, ¿no? Ujú. O se sintiera un poquito seguro. Simón. Sí pasaba mucho, sobre todo te digo a mí, porque siempre fui alto. Y ya sabes, ¿no? A los 13 años, 10 años ya te empieza a salir el bigotillo, Simón. y me acuerdo que había mamás que llegaban y decían: "Oye, pues estás bien alto, ¿cuántos años tienes? 11 o 12". No, no, y tu identificación o algo así era como, pues aquí en Tijuana no traías identificación a esa Ajá. edad. Entonces sí era como, no, aquí es que quieres ganar o es que quieres ganarle a los demás niños.
pero no, o sea, yo nunca manejé ese tipo de trampa, ¿no? Ujú. Okey. Y después ya a los 17 te sales porque fuiste a Estados Unidos a una competencia que tu profesor a lo mejor no podía pasar. No sé, no sé, no, pero, Nada. No, este vi un sistema más competitivo okey. y yo le comenté a mi maestro que si podía estar yendo a estos tipos de torneos, me dijo que no. Entonces le dije, pues, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a tener que pensar qué es lo que voy a hacer, Ujú. ¿no? Y hablé ¿Y con, por qué supiste por qué dijo que no? Ujú. no, en realidad no, nunca fuimos de muchas palabras. Te digo, era Ujú, una persona muy, tradicional, se hablaba muy poco con él. Yo en esa etapa hablaba muy poco, ¿no? ujú. Entonces, él no sé cómo se enteró de que yo fui a ese torneo y habló conmigo y me regañó, me dijo, sabes que no puedes estar yendo a ese tipo de competencias y yo dije, no, pues si yo sí quiero ir, o sea, yo vi muchísimas cosas que no había visto en los torneos locales. Entonces, dije, no, sabes que tengo que pensar y voy a tener que hacer decisiones, ¿no? Voy a Ujú. tener que tomar decisiones. Y sí, rápido tomé una decisión, a lo mejor en ese momento fue muy acertada. A lo mejor ahorita ya que la veo, digo, no, sabes qué, creo que sí fue una decisión muy acertada. Y entonces yo me cambio de sistema, me Ujú. cambio de estilo de karate ¿A o cuál de te cambiaste? práctica. ¿A cuál te Me cambiaste? cambié a Kayukembo, que es El lo que, que que, actualmente que es lo que estás. actualmente entreno, pero entrenaba con un maestro que se llama Guillermo Lu, de ahí de Playas. Okey, la escuela estaba aquí, porque ese profesor y su escuela sí iban a Estados Unidos a competir, Sí ¿o iban, ya? y lo interesante de ese torneo que yo veo en San Diego, ahí yo descubro Kayukembo. Ajá. Yo nunca había visto, sí había visto aquí a la gente, pero no le daba esa importancia, nunca los había visto como, mira, hacen esto. Ujú. Ese torneo, hay mucha gente de San Diego, hay mucha gente Kayukembo de otro nivel, y veo a un maestro en particular que se llama Grandmaster Ronnie Aló, y lo veo participando en haciendo Kung Fu, muy suave, muy ligero, ¿A qué te y refieres con muy suave, muy ligero? el sistema de Kung Fu es algo muy suave como el agua, lo describen como el agua, ¿no? Okey, Entonces como es muy algo, fluido a la ajá, hora de moverse, okey. es algo muy ¿Estaba haciendo fluido, una kata? exacto. Okey. Como estaba compitiendo él en una kata y lo vi y después terminó de competir esa kata y compitió en sistema fuerte, totalmente lo opuesto. De Ujú. verlo muy fluido, lo vi muy rígido y luego lo vi haciendo, se llama spear, en inglés se llama whip chain, que es una correa de Kung Fu. Y dije, a ver, espérate, estaba haciendo Kung Fu, luego hizo kata fuerte y luego hizo esto que nunca lo había visto nadie, ¿no? Y luego lo vi peleando, point sparring. Dije, este señor, Point sparring es por puntos, ¿no? ajá, Okey, dije, okey. este señor maneja 3 4 sistemas, ¿no? Ujú, Y entonces le pregunto a mi amigo que fue el que me llevó a ese torneo, le dije, oye, ¿qué es eso que está haciendo, no? ujú, Y a mí dice, es Kayukembo. Dije, ok, pues déjame ir a preguntarle a ver si puedo ser su alumno o algo así, ujú, ¿no? qué bueno. Entonces, cuando hablo con él, pues me retacha porque nada más da clases privadas. En ese entonces estaban un poco elevadas y dije, no, pues entonces Ujú, salí bien decepcionado de ahí, pero me dice mi amigo, me dice, güey, pero en Tijuana hay alguien que hace Cayuquembo ahí de playas. ujú, Yo pregunto, oye, pues qué, no, pues estos son estas personas, el maestro Guillermo Lugo. Dije, "Ay, pero es que nunca los he visto haciendo eso. Dice, no, es que es otro tipo de Cayuquembo. Entonces dije, pues sabes qué, déjame ir a hablar con ujú, ellos. Y hablé con el maestro sabía mi pasado con el otro maestro, entonces ellos hablaron y me acuerdo que me dijo que habían hablado. Y sí, este, cuando ya eres una persona de cierto grado, ajá, hay, hay, hay como un sistema de código, ¿no? Que tienes que hablar con el otro maestro o ujú, depende cómo salgas. En esta situación se dio bien, ujú, ¿no? Pero sí ha pasado situaciones en las cuales los maestros no se hablan o se salen de pleito o no están de acuerdo en que un alumno se vaya con otro alumno. ujú, Es como algo muy mal o poco ético de entender, pero es muy fácil, ¿no? O sea, no, ujú, el hecho de tú ser un alumno de un maestro no significa que vas a estar para toda la vida con él. ujú, Al ujú, contrario, ¿no? Te debe dar esa libertad de tú poder escoger que cierto arte que algo más puedas aprender de alguien más. ujú. Sí, creo que han de sentir a lo mejor así como que: "Morro, te enseñé tantas cosas y me Exacto. vas a dejar", o algo así, no sé, Sí, ¿eh? no, sí, pero al final de cuentas es que también se trata como mucha gente dice, no, pues es que es parte de mi familia, es como mi hijo. Sí, pero al final de cuentas ese hijo te paga una mensualidad y tiene toda la libertad de decir,
oye, ¿sabes qué? Yo veo que que Luis está peleando un poquito mejor y me gustaría aprender lo que está haciendo Luis. Ujú, Pero ahí muchas veces es falta de comunicación también del alumno, O sea, no siempre protejo yo al maestro ujú. o no protejo siempre al alumno, sino al final de cuentas es una relación. Sí, Entonces hay que saberla manejar. sí, claro. Ah, okey, eso está interesante. Que no como que veía ese tipo de cosas, pues, en las películas, ¿no? Esas de Kung Ujú. Fu donde los maestros se pelean y cosas Ajá. así, porque que el alumno le pega al otro alumno de otra escuela, llega el maestro y le pega al otro, y se hace acá toda una guerra de escuelas, Sí, cosas así. muchas veces por eso existió, Entonces, ¿sí es cierto? sí, ¿Co no, pasa como en las películas? muy poca Damn. comunicación. Simón. Te digo, o sea, en mi caso, mi primer maestro me dejó de hablar. Ujú, O sea, yo ya no podía, varias veces me acerqué a saludarlo y ujú, no me saludaba. okey. O sea, y mi otro maestro, Guillermo Lugo, sí habló con él, habló bien Ujú, con él, le dijo, mira, ¿sabes qué? Francisco me buscó y esto creo que es esto. ujú. Ah, ok, está bien. Pero yo ya nunca tuve comunicación con mi primer maestro. Sí, estaba, Sí. no sé, dolido o algo así, ¿no? Iba a decir ardido, pero, pues, tal vez la neta le dolió, pues, a lo mejor le dolió, ¿no? Fíjate Lo que más probable, yo no sé. ahorita que soy maestro, yo traigo otro concepto totalmente, ¿no? Si Ujú, un alumno me dice, sabes que me voy a ir con este, digo, a ver, espérate, ¿qué hice mal yo, no? Como ujú, maestro. ujú, Porque al final de cuentas es su trabajo mantener a un alumno, pues ya sea con diferentes competencias, con diferentes artes marciales. ujú, Por eso que a mí me gustó mucho hasta cierto punto seguir aprendiendo. Yo todavía sigo aprendiendo. Si veo un arte que me gusta, voy a ir a buscarlo y mañana tengo una baraja, se puede decir así, o diferentes opciones de enseñarte diferentes artes. ujú. Okey. Bueno, regresando, te vas a Yukempo y Kajukenbo, ujú, Cayuquembo. ujú. Te vas a Cayuquembo, ¿y cuál es la particularidad de Cayuquembo a diferencia del otro que eran como más patadas? En Cayuquembo, ¿qué es o cuál es lo que lo hace así como? Kajukenbo, el nombre está compuesto de diferentes artes. Karate, Ujú, Judo, Jiu-Jitsu, Kempo y Bo, Chinese Boxing o Kung Fu. Y cuando yo entro, me dice mi maestro, vas a aprender de todo. ujú. Y yo así como que, okey, el K ya lo traigo, ajá, Acá. y me empieza a enseñar Kung Fu, y me empieza a enseñar las katas de Kajukenbo, y yo, pues, emocionadísimo, Ujú, porque era todo diferente de lo que yo había aprendido. okey. Y empezamos a conocer más gente, empezamos a ir a diferentes torneos, Ujú, la competencia era más exigente, a los 3 4 meses que yo entro, vamos a un torneo a Los Ángeles, donde veo gente que no conocía, y dije: "Guau, esto es lo que yo quería". ujú. Entonces sí, para mí fue algo muy bueno. Y hasta ahorita sigues con en ese Hubo en una esa parte, escuela. ajá, no, Ujú. ya no sigo en esa escuela, Bueno, no, pero en ese en ese en Cay estilo. Simón. Ujú. Sí, Sí, en ese estilo. okey. Y luego, ahorita y mencionaste que también estás dando clases. Y ahorita cuando das clases, ¿como qué tratas de copiar de tus profesores y qué tratas de así como que de cambiar? Esa es muy buena pregunta. Yo trato de enseñar totalmente lo que no aprendí con ellos. O bueno, ¿qué hubieras querido aprender con ellos? Hasta cierto punto con mi primer maestro fue muy bueno porque la base, el Ujú, karate, creo que es lo más fuerte que tengo, ujú. pero creo que pudo haber habido un poquito más de flexibilidad en varias cosas, ¿no? ¿Flexibilidad como en qué? Por ejemplo, en torneos, por ejemplo, en Ujú, aprender otras artes marciales, mm, aunque su estilo es tradicional y él está bien, ujú, pero cuando yo entro a Cayuquembo o veo lo que es Cayuquembo y digo, puedo tener diferentes posibilidades, ujú, diferentes opciones. ujú. Y eso es lo que yo trato de enseñar ahorita. Entonces, eso es lo que te hubiera gustado que hubiera Ujú. ajá. Por ejemplo, mis clases ya desgraciadamente ahorita con el COVID, pues ya te tocó ver otras diferentes clases, pero mi clase, por ejemplo, para los niños, el lunes era karate, el miércoles era kung fu y el viernes era jiu-jitsu. Ujú, Y entonces variaba. ujú, Mis 3 4 disciplinas. Me gusta también enseñarles box, un día nada más de box. ujú. Y entonces esas 4 o 5 disciplinas que tú aprendes en Kayukembo las vas repartiendo en ese tipo de clases. Ah, okey, Ujú. okey. ¿Y con cuáles cosas sí te quedarías o si te queda o sea, qué fue lo que más te gustó? Bueno, sí, lo que repites ahorita en tus clases, que aprendiste de tus profesores.
ahorita que aprendí de mis maestros, por ejemplo, el karate es una base muy, muy buena, Ujú, que yo la aprendí de mi maestro Ramón Yucupicio, y trato de aplicar lo que él me enseñó, ¿no? ujú, Sobre todo la constancia, que ahí fue donde más aprendí eso en esa etapa de niño, ujú, adolescente, ¿no? Y, trato de aplicarla, pero las artes marciales en sí es constancia, repetición, si ya aprendiste algo, vamos a darle un poquito más de conocimiento. Si ya aprendiste la uno 2 y 3 vamos a aplicarte la 4 5 seis. ujú, Todo el karate en sí, cualquier arte marcial tiene katas, tiene trazos, tiene drills, tiene diferentes opciones que tú vas a ir mejorando. ujú, Y la mayoría de los artes marciales, de las artes marciales tienen grados. ujú, Hay muy pocos en las cuales ya no tienen grados, ¿no? Pero la mayoría tiene grados y es el mismo, es la parte de la evolución, ¿no? Llegas como cinto blanco y tu segundo grado cinto amarillo y luego naranja y así es como tú solito te vas evaluando o el maestro te va evaluando, ujú. ¿no? ¿Y en todas las artes marciales son los mismos colores, No, no? no, cada arte lo pone como quiere, Ujú, ¿no? Se llegó ahorita a unificar ese tipo de sistemas o de colores, ujú, porque cuando tú vas a un torneo, pasaba mucho, ¿no? Por ejemplo, Luis ponía nada más 2 grados o 2 colores, ujú, y ya llegabas a otra competencia y el otro niño ya tenía 5, pero tú nada más eran 2, entonces tú tenías que sacar tu propia evaluación y decir: "No, pues está en principiante o en avanzado", sí, y había muchísimas confusiones. okey, okey. Entonces, por eso casi todos los estilos dijeron: "No, ¿sabes qué? Vamos a unificarlo y vamos a ponerlo en los mismos colores". Sí, para que sea un poquito más claro y más sencillo, más eficiente a la hora de tener las competencias, ¿no? Exacto. Ah, mm, está bien. Órale, qué interesante. Yo me acuerdo también cuando estaba más morro y sí, como eso del en secundaria, ¿no? Igual, entre 10 y 12 años. Y tenía algunos compas que se iban que se empezaron a meter al karate, en el Lima Lama, ahí en Okey. playas. Ahí con maestro Fernando Castellanos. Sí, no Sí, sé, no sé. sí. Bueno, sí. Y me acuerdo que ellos nunca me invitaron. Mi mamá me dijo: "¿Qué onda, Luis? ¿No te quieres meter al karate?". Porque sabía que mis compas, no todos, ¿no? Pero algunos sí iban. Y yo me quedé pensando, dije: "Pues, karate", digo, yo ni me peleo, ni me peleo afuera, ni me han pegado. Dije: "Pues, ¿qué necesidad tengo así como que para irme a karate, que me vayan a pegar ahí?". Y no, decidí no entrar, ¿no? Pero sí se me hacía raro, y ahorita me puedes explicar un poco, porque también lo he escuchado recientemente, que la gente dice que cuando un morro entra a karate, como que deja de pelearse, como que le baja un poquito le baja 2 niveles de su agresión con los otros niños en la escuela. Y para mí, lo que yo viví en la escuela era de que los morrillos que más se peleaban eran los que entraban a karate, son los que sabían más otra vez de cómo pelear, entonces se volvían, pues, no se les quitaba lo agresivo. A lo mejor ahorita ya ha cambiado un poquito más la forma de que le enseñan los profesores a los alumnos, ¿no? Pero tú qué piensas de eso? ¿A lo mejor era diferente antes o es igual hoy o qué No, onda? es muy diferente hoy, Okey. es muy diferente. ¿Pero sí antes lo vivías de esa manera o nomás era yo Ah, que me friqueaba o que pues, tenía una, no sé? fíjate, algo bien raro por ejemplo, sobre mi escuela, que iba al karate, y ya cuando yo iba en mi secundaria o en la prepa, nadie sabía que yo entrenaba. O Ujú. sea, siempre fue para mí como algo más mío, pues, no era como que: yo soy o sea, no llegaba yo: Francisco el karateca". Hay niños que sí son así, ¿eh? Sí, sí, O sí. sea, me ha tocado ver que niños que sus papás llevan los trofeos a la secundaria, a la primaria, para que sepan que es karateca. Ajá, Yo no era así. ajá, O sea, todavía en la universidad me acuerdo que nadie sabía que yo entrenaba karate, ¿no? ujú, Más que un amigo que: "Oye, ¿todavía sigues entrenando?". Y todos voltean y: "Pues, ¿qué entrenas?", ¿no? O sea, porque no era como parte de mí decir: "Yo soy karateca". Pero sí me ha tocado ver a niños así, o adultos, o cosas así. La pregunta que me dices, yo la veo ahorita muy diferente. Los niños que entrenan karate son, hasta cierto punto, como tú dices, lo publican. Los papás, como que quieren que la gente sepa que sus niños hacen karate. mm, Entonces, antes eso no lo mirabas, ujú, no lo mirabas, al contrario, ¿no? Pero casi no me ha tocado ver niños karatecas agresivos okey, o que se crean, ¿no? ajá, Ahora sí, me ha tocado ver muchísimos niños que en el mismo círculo del karateca se creen más que el otro, ajá, ¿no? Eso sí me ha tocado
y por ganar a lo mejor un torneo ya hasta camina diferente o ya trae su uniforme, le puso algo diferente, ¿no? Entonces, pero eso es la misma parte del ambiente del karate, ¿no? Es como muchos maestros sí le dan ese sabor a la competencia, ¿no? Ujú, Ahorita hay muchísima gente que ya somos muy amigos. Antes no éramos tan amigos. Antes no podríamos hacer, ahorita le llamamos un open mat, que Luis tiene su gente en su escuela y invita a mi gente para que vaya a pelear a tu escuela. O invitamos a otras escuelas a convivir. ujú. Antes eso jamás se podría hacer. Okey. De hecho, nosotros, Eric y yo, que es un amigo mío, empezamos a hacer ese tipo de reuniones con diferentes amigos. Te estoy hablando hace 25 años. Y mi maestro se enteró y nos puso una regañada. Eso no se puede pasar. Y nosotros, pues es que todos somos amigos. O sea, Ujú. nos damos golpes, peleamos y todo, pero al final de cuentas terminamos como amigos. Llegamos hasta rentar no sé si te acuerdas, el Olimpo, las canchas de ahí de racket porque no teníamos Sí, gimnasio, sí, sí, porque sí, me no acuerdo. teníamos escuela. Entonces nosotros rentábamos una cancha underground y nos metíamos 5 o 6 o 10, 15 personas a pelear en diferentes Ujú. estilos, porque no se podía hacer eso. Órale, qué loco. Ahorita sí, ahorita ya es muy común que, yo invito a la escuela de un amigo que se llama David, a la escuela de César Mendía, a la escuela de Lima Lama, Ujú. ya es muy normal. Órale. Antes no. Antes era como llegabas al torneo y acá tipo Cobra Kai, tipo lo que ves ahorita de que no nos hablamos o nos saludamos y era como Sí, muy bueno, a fuerza. estás saludándome, estás como acá, Exacto, ¿no? exacto. No, sí pues hasta ahorita yo lo veo y digo, no puede ser que éramos así, ¿no? Yo creo que, pero ¿qué habrá sido lo que cambió? Pues los mismos profesores eran así, pero yo creo que como ustedes estaban morros y como que tenían un poquito más, yo creo que se veían en otros lugares, se veían en la fiesta, se veían en otros lugares donde había más. Muy fácil, lo dijiste ahorita, los maestros eran los que eran así. El ego del Ajá, maestro antes era más. Ahorita todavía hay muchos maestros con mucho ego, pero tienen esa tendencia a saber que son comerciales, que tu escuela debe tener alumnos y tienes que pagar renta y tienes que hacer esto. Entonces se ha hecho más friendly ujú, y que es muy bueno, la ujú, verdad que es muy bueno porque hay maestros que sí se prestan para intercambiar conocimientos, ¿no? sí. Hay otros que no, hay otros que no, 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 y jamás vas a entrar a mi escuela. Guau, Eh, qué cool. Bueno. ¿Y cuál ha sido, bueno, ya para ahorita, para que me platiques del podcast también? Porque sé que dices que tu podcast se llama sobre artes Diálogos de marciales, artes marciales. diálogos de artes marciales. Ah, ¿cómo empezaste el podcast? Cambiando un poquito así como. Tenemos un proyecto con mi compañero, amigo es mi alumno. Todo el mundo piensa que es mi maestro porque es más grande que yo, pero él está abajo de mí, nada más porque yo tengo más grados y tenía Ujú, la escuela, ¿no? Y mi amigo Roberto, don Roberto Arriaga, y tenemos un proyecto que es un torneo de karate. ujú, Entonces lo empezamos hace 3 años y se empezó a hacer mucho y sobre todo yo aprovechando lo que son las redes sociales, donde empiezas a invitar a gente de otras partes ya sea de otra ciudad, y el karate, los torneos te ha dado mucho eso, ¿no? ujú, Entonces, yo siempre he sido muy, muy, pues consumidor de los podcasts. Entonces dije, estaría perfecto si nosotros tenemos este proyecto del karate, del torneo, y vamos a empezar a entrevistar gente ujú, porque el torneo muchas veces son horas nada más, o es un día, o hay torneos grandes de 2 días, y no terminas de conocer a todos los maestros. Entonces yo en el aspecto de darle ese valor a ese producto, dije, ¿sabes qué? ¿Qué tal si invitamos o empezamos a entrevistar la carrera o la vida de los maestros y la gente empieza a conocer más de los maestros? ujú, Porque pues muchas veces nada más lo ves y dices, mira, es ese maestro es de Sonora o es del DF ajá, y no tienes tiempo de saber quién es, cómo se ajá, llama, qué sistema practica. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Yo le dije a Roberto, le digo, mira, traigo este proyecto, estas ideas, ¿qué onda? Nos lo aventamos. Roberto me dice, pero es que no somos locutores, no somos nada. Digo, pues no, pero sabes que va a estar muy divertido. A ajá, la mayoría de la gente los conocemos, son amigos de nosotros de años y nosotros, yo sé, porque hay veces me gusta ser chismoso en el buena onda de preguntar y, oiga, maestro, ¿usted qué hace? ¿Usted qué entrena esto? Pero la mayoría de la gente no sabe qué entrenó o cómo ujú, empezó, como tú me empezaste a preguntar, ¿no?
¿cómo empezaste a entrenar? No, pues a los 10 años, esto y lo otro. Sí. Entonces, en ESPN, en los canales de deportes, hay un programa que se llamaba Leyendas o algo así como biografía. Ujú, Entonces yo le di ese giro, pero dándole la importancia al karateca, ¿no? Al ujú, maestro de artes marciales. Entonces ha funcionado muy bien. No ha funcionado en el aspecto de que yo quería que la gente que hemos entrevistado, ahorita tenemos casi 43 episodios, ujú. ya nos viéramos en el torneo, ¿no? O sea, tenemos un año con este proyecto y la fecha era pues el 26, 27 de junio pasado, Ajá, pero pues con lo del COVID no se pudo lograr hacer eso, pero era la idea, ¿no? Por lo menos lograr los 43 episodios que se reunieran ahí y que la gente preguntara, mira, es Luis el que acaban de entrevistar, ajá. darle esa importancia al torneo y darle la importancia a la trayectoria de los Sí, maestros. claro. Entonces ese es el fin de ese proyecto. Cool. Está bien. Y Y ahorita ajá, empezamos con maestros, pero pues hay mucha gente que sigue compitiendo. Entonces le comento yo a Roberto, le digo, sabes que también tenemos que empezar a atraer a las personas que empiezan a competir, ujú, porque va a haber niños, va a haber personas adultos. Traemos un promedio de edad de 25 a 45 años, que son los promedios de la gente que nos escucha. ujú. El Spotify y el Anchor te dan esas estadísticas, entonces está bien. Y digo, ¿sabes qué? Está perfecto que mañana o pasado los niños se involucren un poquito más y digan, ay, mira, a este señor le hicieron un episodio. No sé, le vas y te pides una foto con él o algo. Al final de cuentas, cuando tú escuchas un episodio, ya sabes más de esta persona. Sabes a lo mejor qué estilo entrena, cómo empezó su carrera. Ha Ujú. habido muchísima gente y las anécdotas, todas son diferentes. Okey, Entonces está divertido y está interesante. okey. ¿Y cómo dijiste que te interesaban los podcasts? Como que, ¿cuáles son los que más te gustan o los que Fíjate, eso el últimamente otro día o con cuál empezaste? ajá, A el ver. otro día escuchando, em, estaba escuchando un podcast donde le empiezan a hacer esa pregunta y yo me tuve que remontar, ¿no? Me remonté a la edad de los 8 o 9 años, cuando yo escuchaba con mi papá el radio, los Juegos de los Padres de San Diego. Cuando no había, juegos televisivos o que los daban en la televisión, los pasaban en el radio aquí no me acuerdo qué estación era. Pero mi papá y yo los escuchábamos en el radio. Entonces, desde ahí empezó pues hasta cierto punto ya lo veo como una pasión al radio, ¿no? Y luego cuando yo entro a la prepa, que yo empiezo a tomar un taxi de mi casa al centro y del centro agarro un camión para playas porque iba en el Cebatis de playas. Ujú, Mi primera estación que escucho y mi primer programa que era como podcast era el de Howard Stern, que era en la mañanita, venía el horario desde Nueva York. Entonces yo a las 6 7 de la mañana que ya me levantaba, yo ya estaba escuchando el programa de radio eran los talk shows del otro lado, ¿no? ujú, Y siempre, todas las mañanas era quien me acompañaba, era Howard Stern a irme a mi escuela. ujú, Y dependiendo, a veces los entrevistadores, él tenía mucho a Dennis Rodman, empezó a tener gente de polémica. Y yo llegaba tarde a la escuela con tal de escuchar las entrevistas, ¿no? ajá, Y después escucho a Joe Rogan. ajá. Joe Rogan siempre, además de ser locutor de UFC o entrevistador de UFC, siempre o es comediante también. Entonces, todo ese tipo de programas yo los escucho desde hace muchísimo tiempo, güey. ¿Y el Joe Rogan, cómo llegas a ese? Al Joe Rogan creo que desde los primeros UFCs. Él empezó, no me Ahí, pero ahí fue donde supiste que tenía un podcast, ¿o cómo? est O estuvo lo veías ahí, ¿no? él empezó con las entrevistas Ajá, como después de las peleas o antes de las peleas empezó a ajá, hacer entrevistas. ajá. Y él a la par casi empezó a hacer ¿Los podcasts? los podcasts, los videoblogs que eran. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, y de ahí lo empecé a seguir siempre. Buscaste en YouTube alguna entrevista con él y después viste que tenía un podcast, yo creo, ¿no? ¿O Sí, qué? porque Howard Stern, hubo un tiempo donde lo censuraron. Ajá, Y esa etapa yo viví en Los Ángeles un rato y cuando lo censuraron, en Los Ángeles lo vetaron. okey. Lo censuraron, pero en Los Ángeles había varios talk shows Ujú, que era Kevin and Bean de K-Rock. Esos eran en la mañana. Y luego había un locutor que estaba cagadísimo, el pinche, ¿cómo se llama este cabrón? Tom Likes. mm, Estaba, no, era un show basura
para entretenimiento Los Ajá. Angelinos. Okey, okey. Estaba hasta es más, todavía hay varios episodios ahí en YouTube y son basura, pero eran entretenimiento, güey. Ajá. Y del batillo este de Joe Rogan, ¿cómo qué es lo que se te hace interesante? ¿O por qué te gusta el podcast ese? Me gustó mucho en el aspecto que él es jiu-jitsero y él empezó entrenando taekwondo. Ajá. Entonces, y él siempre relacionaba y entrevistaba gente relacionada con, de hecho, hizo episodios nada más de peleadores, Ujú, pero sus entrevistas en el programa regular de Joe Rogan Experience, entrevista de todo tipo de gente. ujú. Y les da seguimiento, por ejemplo, a escritores, a novelistas, a directores de cine, comediantes. Tú nombra qué persona no ha entrevistado a ese canijo. Simón, simón. Entonces, está muy divertido en el aspecto de que está súper inteligente este canijo, Ujú, porque tiene plática para todo. ujú. Él está muy engranado en los ovnis y a veces se entrevista gente donde le dan muchas premisas. Ya mucha gente ya utiliza ese podcast para dar premisas de sus libros, de su película, donde lo siguen mucho. Ujú. Entonces, Sí, simón, simón. Ay, hablando de Howard Stern, yo sí les llegué a escuchar algunas veces, pero no conectaba con el vato. Como que se me hacía demasiado exagerado. Dije, este vato como que lo escuché una o dos veces, ¿no? Pero varios compas sí les gustaba, pero a mí se me hacía como que demasiado, como que era más un show que como que muy, como que no se me hacía auténtico, pero pues ujú, es lo que yo viví, ¿no? Y lo del Joe Rogan también, lo empecé a escuchar, pero yo llegué a él porque en un tiempo empecé a buscar cosas de Illuminati, ¿no? A ver qué chingados dicen ok, esos. ok. Ah, Simón, y que aquí quieren controlar el mundo y Rothschild y ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? De conspiraciones. Y después vi uno de este cabrón, como que dije, mira este güey. Sabía que era un comediante y sabía que salía en la tele. Dije, ah, vamos a ver qué chingados dice. Y empezaba a decir un chingo de cosas con las cuales yo estaba de acuerdo. O que yo ya pensaba y cuando él las verbalizaba decía, este güey como que tiene ordenaba sus pensamientos y tenía las palabras para decir lo que yo estaba pensando, ¿no? Y decía, ah, y con ese batido sí, la neta sí, Hiciste, sí, sí. Y eran acá, como que alguien se dedicó a hacer cortes ya nunca lo he visto ese video, porque ujú. era un video como de 3 horas, como que alguien se dedicó a hacer puros cortes de lo que él hablaba, pues, de todos los podcasts que había tenido. Yo creo que tenía en ese entonces como unos 100 o 200. No, esto tiene 4000 y No, no, tanto. no, no, no tiene, tiene 1000 y no sé qué ¿1000? tan. Sí, Ah, sí, creo sí. que sí. La verdad no me acuerdo qué Pero sí, sí tanto. tiene. Pero entonces el batillo, un morro, no sé quién, hizo esta edición de todas las cosas interesantes para él. Y dije, güey, este vato está buena No, onda. está Y después ya lo empecé a escuchar yo. Y dije, órale. Y también fue cuando, pues sí, cuando dije, pues, no pensé que cualquier persona pudiera tener, ¿no? Pero más bien lo que aprendí de ahí, dije, pues yo creo que si quieres hacer eso, pues ¿por qué no lo haces si puedes hacerlo, no? Y aparte aquí en Tijuana tienes Carto Inc. ya dándole comercial. Digo, no, y la verdad sí se me hizo interesante, entonces por eso, y creo que también como tú, como que me gusta saber qué hay detrás de la persona, ¿no? Como que qué lo llevó a la persona a hacer esto Exacto. o el otro, ¿no? Que Ujú, se me hace interesante. Entonces, sí, y con el podcast de Tijuana Experience, ujú. ¿ahí también tienes pura gente de Tijuana o cómo le haces con ese podcast? Sí, la idea es tener pura gente de Tijuana, ¿no? Ujú, A la par de que saqué o de que sacamos el de diálogos de artes marciales, este, empecé a ver la necesidad de, ¿sabes qué? ¿Por qué no hago para hacer gente de la gente que hace aquí en Tijuana? Hay mucha gente, ya ves en el Pasaje Rodríguez, conocí muchísima gente y dije, ¿sabes qué? Pues creo que se puede armar algo así. Y ujú, más que nada porque me interesa saber el atrás de cómo empezaste a hacer las cosas, ¿no? ujú, Porque muchas veces, la mayoría de las veces empezamos a hacer un proyecto sin saber el resultado. Y ya una vez que tienes el resultado, la gente le sigue. No es como ya llegué a la meta y lo paro. Entonces, por eso fue la idea y agarré hasta cierto punto el nombre de Experience por Joe Rogan, pero más bien yo en el aspecto de darle la experiencia que es la gente de aquí de Tijuana, ujú. ¿no? Ok. Y obviamente me seguí engranando más en podcast, descubrí no sé si has escuchado el podcast, uno de los podcasts más famosos de aquí de Tijuana que se llama Cállate y Vende. Es un podcast muy famoso de aquí de una persona que se dedica a ventas Ujú, y lo maneja él en Spotify y todo. Entonces,
lo empecé a escuchar y luego buscando más contenido en español, encuentro a unas personas que hacen La Hora Adecuada, que es también de MMA y ya los conozco, ya cotorré con ellos y me motivé más. Hay otra gente, otra persona, ahorita se me va el nombre, de otro podcast muy interesante que es Mente Abierta, creo que se llama el podcast, y lo empecé también a escuchar. Entonces, ya hay buenos podcasts aquí en Tijuana. Ujú. Entonces es cosa de nada más ir armando y hasta cierto punto hacer comunidad de podcasters, ¿no? Sí, sí, sí. Pues creo que es lo que quieren hacer aquí, ¿no? Los compas Sí, de este Simón. lugar, de Cartoon Inc. No, no, pues también. Sí, de hecho, cuando yo me enteré, porque también empecé aquí en Tijuana, ¿no? A hacer el mío. Ujú. El que ya lo te había hecho, ya lo había empezado de Uniendo Horizonte. Y es más bien, pues sí, platicar con la gente y nomás agarrar cura a veces, dependiendo de la persona, dependiendo del tema, ¿no? Pero uno de los detalles era de que a la hora de grabar, sí se me estaba complicando un poco, pues por lo que es el audio, ¿no? Sí. Y decía, como que debería de haber un lugar donde ya estén grabando podcast, ¿no? Y pues ya, digo, hace como unos 2, 3 meses me llegó el link en Facebook de este lugar y pues aquí estoy, ¿no? No, a lo mejor si me quedo, lo más probable es que sí, para estar grabando de vez en cuando y porque pues el audio es importante y No, también el lugar, que tengas un lugar donde ir. Yo a veces me iba a cafés y pues acá como que se escuchaba las voces de otras personas o no, y pues qué mejor que alguien profesional te ayude en eso. Simón. O Sí, sea, no, yo me puse como meta primero mis 50 episodios, que ya casi los voy a terminar. ujú, Y sí, yo creo que ya caí perfecto al lugar ujú, y es ofrecer, al final de cuentas es entretenimiento, pero es dar entretenimiento con calidad. ujú. Sí, sí. Entonces, de hecho, estaba hablando con una persona que hice el podcast 43, que se llama Pablo Aristo, y él también se dedica a multimedia. Entonces, yo le planteé algo así como lo que estoy viendo ahorita, pero ya creo que ya lo encontré, porque al final de cuentas, si vas bueno, yo siempre he sido así en mis proyectos. Si empiezo algo de nada, algo orgánico, que ahorita se usa mucho la palabra, pero ese proyecto, como te lo dije hace ratito, no sabes hasta dónde va a llegar tu meta y si ya la llegas, pues darle más empuje, ¿no? Simón. Entonces creo que por ahí vamos. Sí, ahorita, de hecho, ahorita ya como que ya estoy un poco más acostumbrado bueno, a lo que estamos aquí, ¿no? Ahorita estoy viendo a ti, pero también veo a la gente que está aquí trabajando detrás de cámaras y como que a veces me sacaba de onda, ¿no? Como que no sé si tengo que estar poniendo atención a ti, porque tú te ves acá como que entretenido, ¿no? Como, Simón, Simón, pues estamos platicando. Pero de repente como que me daban ganas de voltear. ¿Qué pensarán ellos, no? Así como que está bien, está mal. Entonces como que es un poco, yo creo que me tengo que acoplar a eso también, como Fíjate que eso es lo que acostumbrarme. extraño hasta cierto punto de estar en las entrevistas presenciales, porque esa comunicación, esa vista, o yo por lo menos o por lo regular siempre estaba tomando mi cheve o Ujú, tomando vino o café. Eso es un podcast. O sea, porque la verdad se le pierde muchísimo sentido estar viendo la pantalla, estar viendo el video, estar viendo la llamada nada más. ujú, Entonces, algo presencial es lo más adecuado. Simón. ¿Cuándo fue el último que hiciste? Así en presencial. ¿De hace rato? Presencial, A principios de año, yo creo, ¿o qué? canijo, espérame, lo acabo de hacer hace poquito, güey. Sí. Hace poquito, ajá. Con el de HM, No, ¿no? no, Okey, con Alfredo lo tuve que hacer, con Alfredo lo queríamos hacer presencial, pero no se pudo. okey. No, ahorita no me acuerdo ahorita con quién lo hice, pero sí, o sea, totalmente diferente. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo más o qué es lo que más te ha como que gustado a la hora de estar haciendo el podcast? Pues mira, el podcast también ahorita Cuando estás con la gente así, ajá, ¿no? no te Claro. lo comenté, pero ¿te acuerdas de mi proyecto de estudio 2287? Es como una extensión de eso, porque al final de cuentas, cuando estás en una barra, estás tomándote una cheve y toda la gente llegaba a platicarte cosas que tú decías como, o sea, apenas te conocí ahorita, Ujú, pero la gente llega a platicar. ujú, Entonces, lo más divertido de esto es conocer, obviamente, los orígenes de tu proyecto. Yo todavía no he llegado a nada más a sentarme a cotorrear. ujú. Siempre he invitado a alguien que tenga contenido. Simón. Entonces, eso es lo que más me gusta porque no conozco los principios ¿Los principios de qué o principios de del cómo? proyecto de ellos. Okey, ya, ya, Conozco a lo ya. mejor Simón, ya Simón. cuando es más, a lo mejor yo me quedé con algo que ya se murió ese proyecto Ajá. y ya traen otro proyecto. Entonces es como, a ver, espérate, para empezar, me pongo
al mismo nivel que estás tú ahorita, porque te conocí hace 5 años, 6 años, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, eso ha sido lo interesante. Y sobre todo platicar. Me Simón. encanta estar platicando y me gusta, conocer y me gusta escuchar. Ujú, Entonces, creo que y yo trabajo en las mañanas, trabajo como arquitecto y tengo esa facilidad de yo estar trabajando en mi computadora y con mis audífonos. Entonces, puedo hacer 2 cosas a la vez y sobre todo cuando estás escuchando algo de contenido que realmente tiene contenido, pues se te va 1, 2, 3 horas. De los episodios de Joe Rogan son de tres entonces, horas, güey, Simón, y se sí. te van como si nada, güey. ¿Y estás de acuerdo con todo lo que dice ese cabrón? No, 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 definitivamente no, pero hay muchas cosas en las cuales sí opinas. Obviamente vive en otro país Ajá. ahorita con el cambio que ha hecho, le ha favorecido en todo, ¿no? Ujú, Porque en Los Ángeles ya estaba muy loco. Los Ángeles o ciudades como San Diego ya llegas a estar con personas muy locas. ujú, O sea, los riots que empezaron a hacer por una manifestación de algo, o sea, ya, ujú. o sea, además él tiene familia y él quiere más tranquilidad, güey. De hecho, el vato ha hablado de eso desde antes, pues. Decía Ujú, ya de, pues tal vez sí, estuviera bien. Ya se había ido una vez a Colorado, creo el güey, y ujú. como que su esposa, no, No, y es que no, cuando vives, por ejemplo, te digo, yo mis experiencias de haber vivido en Los Ángeles era, okey, salgo a las 5 pero, ¿sabes qué? Déjame hacer tiempo para yo irme a mi casa a las 7 8 de la noche, para no ujú, agarrar tráfico. ujú, O me iba al gimnasio, o me iba a hacer cosas, o no, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer shopping, pero llegas a una tienda y está llenísima porque toda la gente piensa igual que tú. Entonces, eso que platica él de los cambios que yo lo viví hace 15 años que estaba viviendo Los ajá. Ángeles. Sí, 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 Entonces, sí. imagínate. Sí, a mí también se me hace interesante el batillo. No, muy, La muy, muy, verdad, muy interesante, bro. se me hace cool lo que está haciendo. Cuando se cambió, ¿qué pensé? Y pues, ¿qué chingados tiene su feria? Lo que sí pensé, dice, bueno, el vato ya tiene más feria. Yo creo que el hecho de que tenga más feria, pues indudablemente lo va a cambiar, ¿no? O sea, no estoy diciendo ni para bien ni para mal, pues. O sea, uno cuando tiene un trabajo, cuando aprendes algo, cuando ya cambia algo en tu vida y se cambió tu lugar, algo vas a cambiar. No está bien ni está mal, nomás vas a cambiar. Claro, ¿no? Lo más probable es de que tus mismos valores queden igual. Pero mismo ya teniendo esa feria, él ya no va a poder relacionarse pues con gente un poco más normal, que yo creo que ya no lo hacía desde hace mucho tiempo, ¿no? Por la cantidad de fama que tenía. No, y además él se fue también impulsado por otro amigo que ya se fue a vivir por él. Y Ujú. él hace poquito acaba de invitar a otro amigo que ¿sabes qué? Vente para acá, acá está, ya está la onda, dice, ¿Quién lo ¿no? invitó, güey? No me acuerdo, es como un comediante también. Sí, que eso no Y sabía. ahorita, hasta cierto punto, él lo va a tomar como un break y él lo dice, ¿sabes qué? A mí me gusta cazar, me gusta ir a disparar, me gusta, Ujú, por ejemplo, en ese aspecto yo digo, a mí no me gusta eso, ujú. pero en Estados Unidos es algo bien normal, güey, Sí, Simón. Sí, algo sí. muy normal, güey. Sí. Sí, está interesante. A veces también me frustro cuando la gente, no sé, como que ve nomás un clip de él y ya lo catalogo así como que, sí, ya Sí, eres no así. puedes Ujú. generalizarlo, Y está no. cabrón cuando hablas tanto. Bueno, ese güey, que puedes decir cualquier estupidez, No, y se cualquier. avienta a veces hasta 2 episodios en un día. Damn, Ahorita yo me 6 voy a horas. yo me voy a aventar, ya me aventé un episodio hace rato, ahorita Ajá. otro, y tengo 2 podcasts al rato, güey. Damn. Pues Porque sí. un muchacho nos cambió la fecha la semana pasada, entonces, hoy me voy a aventar 4 podcasts. Ujú, Entonces, para mí está bien, me ujú. gusta platicar y cuando hay veces que me la paso un rato solo, por ejemplo, ayer me la pasé solo, tranquis, ¿no? Ya descansé, pero hoy hablo bastante. Simón. Te guardas tus pláticas. Ay, güey. Apuntaste todas las cosas que querías decir Sí. ayer, ¿no? Está. Oye, pues que me dio gusto. Me gusto platicar contigo. ¿Algo más que quieras como que No, al compartir o algo contrario, así? gracias a ti por invitarme, ya teníamos rato queriendo hacer esto, entonces Simón, está sí, súper bien. sí, sí, sí. Igual y para la otra hablamos más cosas triviales, como Joe Rogan o cosas así que están pasando. O el hecho de que tumbaron la estatua de Colón allá en la Reforma, no sé en dónde, en México. ¿Supiste? ¿No? Creo que ayer estuvo en redes de que iban a reunirse cerca de la estatua de Cristóbal Colón, Ajá. allá en el DF, y que le iban a derribar. Entonces creo que ya la derribaron. Sí, yo estoy así como que partido en dos de eso, Te digo, porque no, ya depende en qué ciudad vivas, es la gente que va a estar allí habitándola, güey. por Entonces, sí, y por mí, porque mi parte de izquierda dice: "Simón, abajo", todo ese pedo, ¿no? Pero mi parte también así como más
¿Qué, güey? Pues, yo creo que no sé si es de ya de ruco, de edad, de comunicación no violenta, de todo eso, como que digo, pero sí está bien. Bueno, más bien, ¿por qué se está haciendo así? Por todo el daño que hizo, ¿no? Pero, ¿sabes qué, güey? Dije, ¿qué harías tú, Teco, y si pudieras así como que hacer algo ahí? O sea, hacer alguna manifestación, hacer algo así más hardcore. Dije, pues yo creo que pintaría sus manos de rojo, como con así como que todo el piso así de rojo, pero un rojo así como de eso de epóxico, que se ve así súper, porque al final de cuentas Látex acá que ajá, se sí, 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 algo que esté así bien, algo que veas de que de que por ahí entró algo pues que mató a muchísima gente, ¿no? Dije, okey, eso sí lo haría así. Derrumbarlo así nomás es un acto como, para mí, como un acto, como un chingazo, pero yo no estuve allá, entonces no sé qué tanta conversación hubo alrededor, pues, no sé qué tanto duelo hubo por lo que se ha vivido en México y todo eso, y como que eso es lo que me gustaría ver. Pero yo no estoy allá, a lo mejor sí se hizo, no sé. Así es lo que yo pienso, ¿no? Pero a lo mejor me corren de no, Tijuana. no, pero, pues, ahí cada quien ya tiene su opinión, ¿no? Sí, Entonces es diferente, pero no sabía lo que ahorita llegando a mi casa voy a leer algo de lo que dices. ajá, Bah, sí. hay veces prefiero, creo que calladito me Sí, veo más sí, sí. bonito y ya. Yo no sabía si iba a hablar de esto, dije: "¿Hablaré o no?". Sí lo voy a decir porque, pues mira, no es importante mínimo que la gente pueda hablar, ¿no? De que puedas decirlo, ¿no? Y decir por qué sí, por qué no, hasta dónde estamos hablando, ¿no? De que si sí lo haces, me ha dado mucha cura con esto de la comunicación no violenta, güey, porque mis amigos de izquierda me dicen: "Esa madre no sirve para nada". Mis amigos de derecha, capitalistas acá: "Esa madre tampoco sirve para nada". La comunicación tiene que servir Sí, para sí algo, sirve, compa. O claro. sea, conversar tiene su base, Yo creo tiene que su el algún lado. problema acá es que antes no hablaban mucha gente, y Ujú, ahorita las redes sociales y todo hablan demasiada gente, y ujú, habla gente que no sabe, güey, ujú. y que no tiene conocimiento. Sí, Simón. Entonces, ese yo creo que es el problema más grande, güey, Sí. que la gente que no tiene conocimientos ahora habla, güey. Tiene su opinión, ¿no? Tiene su opinión. Bueno, todo Digo, el mundo está lo tenemos. bien, Ajá. pero no creo que sea la persona correcta para hablar. Ujú. Yo medio estoy de acuerdo contigo, tal vez en el hecho de que sí, güey, la gente se basa mucho en decir su opinión, pero a mí lo que me frustra a veces es de que nomás hablan de lo que piensan, de los datos y de lo que sienten. Y No nomás conocen el si trasfondo, no no conocen. conoces el trasfondo de lo que está pasando, pero ni siquiera de ellos, ¿no? Porque también dices, pues si estás en contra de algo, te hacen encabronar mucho, pero ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando? Ujú, Entonces ya es ahí donde ya das más información de que, ¿sabes qué, güey? Pues yo sí estoy lo dilo porque pasó esto, mis padres, mis abuelos son de allá y subieron un chingo, me platican historias, cosas así, dices, ok. Entonces mi necesidad es como que de aclarar ciertas partes de esa parte. Órale. Pues ya. Pero no nomás, chinga su madre, todos pero es que hablo, todo chinga el su madre mundo los habla ahorita chairos. como todo el mundo tenemos acceso a un teléfono, güey. Ujú. Sí, Desde ahí Simón. ya podemos hablar, güey. Sí, sí, sí. Pues sí. Ándale, pues. Ahí le dejamos, güey, para ya no meternos más en más Más, broncas. sí, me parece bien. Dale, pues, pues muchas gracias. No, a ti, a Y ti. gracias a Carto y no, no, thank you. Perfecto. Dale, pues, nos estamos viendo. Gracias. Later, dude.